Me alegra mucho volver a saludarles y poder compartir con ustedes estos momentos de meditación en la palabra de Dios. Yo he escogido para hoy la lectura que corresponde a la fecha de este día, que es 21 de julio, y de la Biblia en un año, he escogido la porción que corresponde al Antiguo Testamento y deseo leerles esto que está en el libro de Crónicas en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios: luego los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, al lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el salón principal del templo, el lugar santo, pero no desde afuera. Y allí permanecen hasta el día de hoy, o sea, hasta el momento en que fue escrita esta porción bíblica. Lo único que había dentro del arca eran las dos tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Se refiere a los 10 mandamientos. Luego los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos sus hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban en pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos, liras y arpas. A ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor. Al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos, elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo de Dios. Me detengo en este versículo porque quiero anticiparles que se trata del momento cuando ya David ha muerto, Salomón lo sustituye en el reinado y le corresponde a Salomón construir el primer templo con las indicaciones que le dejó su padre. Y una de las recomendaciones que el rey David le había dado a Salomón era que cuando el templo quedara construido y terminado, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, fuese traída al interior del templo. El templo tenía 3 áreas: el lugar santo, el atrio donde la gente se reunía, luego el lugar santo donde estaban los sacerdotes y luego el lugar santísimo. Y recordarles que entre el lugar santo y el lugar santísimo había un gran velo que separaba. Entonces el arca fue traída primero y se puso en el lugar santo y posteriormente se puso en el lugar santísimo. Y es allí, cuando es colocada el arca, que hubo esta manifestación de la presencia de Dios, que dice, según lo que acabamos de leer y las otras traducciones de la Biblia, que era tan grande la presencia de Dios, tan imponente, que los sacerdotes no pudieron continuar haciendo pues el orden del programa, tuvieron que detenerlo todo porque la presencia de Dios lo llenaba todo. Y
Por supuesto que este es un momento muy especial, muy sublime, muy glorioso e importante, no solamente para Salomón, pero también para todo el pueblo, porque podían confirmar que aquella arca que representaba la presencia de Dios, ese día estuvo en el lugar propicio, en el lugar ideal señalado para colocarla a ella misma. Cuando pasan los años, uno descubre que ese es un símbolo solamente. Hoy nosotros no tenemos necesidad de esa arca. ¿Por qué? Porque desde el momento en que Dios, a través de Jesucristo, se manifiesta a la humanidad y toma nuestra naturaleza, nosotros tenemos el libre acceso al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo por eso muere por nosotros en la cruz del Calvario y se constituye como una especie de puente que une nuestra vida con Dios. Ese puente estaba separado esos dos lugares, la presencia de Dios de nosotros por nuestros pecados, por nuestras maldades. Pero gracias a la muerte de Cristo y a la redención que hizo por cada uno de nosotros, ahora nosotros tenemos libre acceso al trono de la gracia de Dios. En aquel tiempo incluso el arca, hay un pasaje bíblico donde alguien quiso tocarla y murió inmediatamente. O sea que era muy riesgoso todo eso. De tal forma que cuando uno va a la epístola a los Hebreos, encuentra uno la invitación de parte del Señor que nos dice que nos acerquemos confiadamente, con toda confianza, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En esta noche que usted ya va a descansar, yo le recuerdo que hoy no necesitamos de arca, ¿sí? Algo simbólico que nos represente la presencia de Dios. Que la presencia de Dios está en nosotros cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Y que aún mientras nosotros descansamos en la noche o hacemos nuestras actividades durante el día, la presencia de Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, hoy no tenemos necesidad de algo simbólico, porque hoy sabemos que Jesucristo en la cruz del Calvario hizo todo lo que era necesario hacer para que nosotros pudiésemos tener acceso a la misma presencia del Señor. Y hoy sabemos que Dios puede accesar a nuestra vida al momento que usted invoca su nombre. Por eso es que cada vez que nosotros oramos, hablamos a Dios Padre y le decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. ¿Por qué? Porque este modelo de oración nos lo dejó Jesús cuando dijo que todo lo que le pidiéremos al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Esta noche, antes de descansar, diga: Padre, en el nombre de Cristo, pongo mi vida en tus manos, quiero descansar y saber que tu presencia está conmigo siempre. Yo le aseguro que al invocar la presencia de Dios en nuestra vida cada día, esa dulce presencia de Dios no se separará de nosotros. Que la presencia de Dios nos sostenga, nos guarde, nos proteja, sobre todo en este tiempo de pandemia, y que sepamos que la fidelidad de Dios se manifiesta a cada momento en nuestras vidas. Que tengan una noche bendecida.